que el Señor apoya y soporta a todos los que confían en Él. El llamado viene de arriba y en muchas ocasiones, si no en todas, está acompañado de sufrimiento. Es una llamada de Dios y por eso Pablo nos habla aquí de esto. Y hoy vamos a ver 4 características de ese ministerio extraordinario, de un ministerio extraordinario que Dios le permitió tener a Pablo. El ministerio extraordinario es una actitud. Versículo 24, el ministerio extraordinario es una tarea. Del 25 al 27, el ministerio extraordinario tiene una meta. Versículo 28 del capítulo 1, y el ministerio extraordinario es en el poder de Cristo. Versículo 29. Entonces, en este momento, algunos de ustedes me dirán, bueno, pero si no todos estamos llamados a ser predicadores, yo no estoy llamado a ser predicador, me hubiera ido de puente, porque esto no es un tema para mí. Pero yo les digo que en la iglesia de Dios todos han sido llamados al ministerio de maneras diferentes. Si usted es salvo, si usted ha sido salvado, puede que no esté en el tema de la predicación, puede que no se pare en un púlpito a predicar, pero Dios le ha dado un ministerio, le ha dado un don para ejercitar dentro de la iglesia. Todos han sido llamados a un ministerio extraordinario. Todos hemos sido llamados a ese ministerio. Y hoy vamos a ver unas características de ese ministerio. Y si usted lo quiere hacer así, quiere hacer un ministerio extraordinario, estos son unas palabras que nos deja Pablo para hacerlo, para tener entendimiento de cómo hacer ese ministerio extraordinario. Vamos a ver 4 aspectos que nos dejan Pablo para ese ministerio excelente. Pero primero revisemos un poco el contexto de lo que está pasando en Colosenses. Si recuerdan, esta epístola que escribe Pablo es escrita porque hay una llamada urgente de los colosenses, quienes están siendo atacados por una corriente de falsa doctrina. Había una corriente que eran los gnósticos, o el inicio, o los prenósticos, si podamos ponerlo así, que estaban negando la divinidad de Jesucristo y la suficiencia de Jesucristo para salvar. Los falsos profetas decían que Jesucristo no era Dios y tampoco era el Salvador. En esta carta, Pablo primero nos introduce que Jesucristo, y nos habla de que Jesucristo es un ser extraordinario en la creación, pues es el creador. Miren el versículo 15, capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él está por encima de la creación y además es el supremo sobre toda la iglesia. Versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo primacía. Con esto Pablo nos está mostrando que Él tiene la supremacía sobre todo. Ahora Pablo cambia, o antes de cambiar, habla también de que Él es el supremo sobre la reconciliación, y de esto hablamos la semana pasada. Por medio de Él, dice el versículo 20, reconciliar todas las cosas consigo. Y en el versículo 22 también dice, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y ahora Pablo hace un cambio, un poco empieza a hablar más de Él, empieza a mostrarnos acá ese ministerio extraordinario y luego nos da unas aplicaciones para ese ministerio extraordinario. Del 23 o al fin de la última parte del 23 en adelante nos va a hablar de ese ministerio suyo, y luego desde el capítulo 2, los primeros 5 versículos, vamos a ver esas aplicaciones. Pero miremos lo que dice el versículo 23, dice, al final dice, de lo cual yo, Pablo,
fui hecho ministro. Esto es importante notar y vamos a ver esas características más adelante, pero quería que notaran que él fue hecho ministro. ¿Ministro de qué? No es ministro de Agricultura, de Gobierno. Esta semana estamos escuchando todos los nuevos ministros, pero no está hablando de ese tipo de ministro ni ese tipo de rango que tiene un ministro, porque aquí el ministro va andando y si ustedes lo ven en la calle, pues no pueden ni pasar, porque va con todo el grupo de policías, guardaespaldas, camionetas, todo. Pero no es ese tipo de ministro, y tampoco es un ministro que tiene una jerarquía eclesiástica. De hecho, en el Nuevo Testamento, el ministerio o el ministro no tiene ningún rango de superioridad, ni designación singular. Algunas iglesias, lo he visto, me lo han contado, el pastor tiene una designación muy elevada sobre todo el mundo dentro de la iglesia. Lo saludan de una manera muy especial, llega de una manera donde nadie se le puede acercar, y yo les digo, eso no es el ministro del que habla las Escrituras. La palabra traducida ministro acá es un diácono. ¿Qué es un diácono? Un servidor como lo nombra Hechos 6, un servidor de mesas. Eso es un ministro. Yo fui hecho servidor, dice Pablo. Yo fui hecho diácono, ministro de Jesucristo. Ahí es lo que nos está diciendo en ese versículo 23. También, seguramente muchos de ustedes recuerdan cómo fue el hecho llamado, o cómo fue llamado. Antes de la conversión, Pablo no tenía nada de intención de servirle a Dios. Él lo que quería era matar cristianos. Ese era su deseo. La primera ocasión que encontramos a Pablo antes de su conversión está en Hechos. Si quieren, vengan conmigo a Hechos capítulo 7. Hechos 7 versículo Hechos 7 58. Y echando fuera de la ciudad, hablando de Esteban, el primer mártir cristiano, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Él tenía un trabajo obsesivo y sin tregua para perseguir a los cristianos. Pero miren ahora lo que sucede en Hechos 22:4, era lo que él hacía, ahí mismo, 22:4. Y perseguí este camino, el camino eran los cristianos, hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Él no tenía ninguna restricción, todo el mundo lo estaba mandando a la cárcel, y esto era lo que era Pablo antes de ser llamado. Y Pablo describe su conversión más adelante. Miren, ven, en el Hechos 26. Él le describe su conversión al rey Agripa. En el versículo 26, versículo 9, capítulo 26, versículo 9 dice: yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos, con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino también, cuando estaban condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y locamente enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos, aún hasta las ciudades extranjeras. ¡Qué joyita!, ¿no? ¡Qué buen muchacho! Esto es lo que Pablo hacía. Era una actividad, en su actividad era una actividad criminal que estaba dedicado a perseguir a los creyentes. Pero cuando algo
menos se esperaba, algo extraordinario sucede en su vida. Miren el versículo 12. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo en ese momento reconoce que Jesucristo es Señor e inmediatamente recibe el llamamiento que transforma su vida para siempre. Miren el 16. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte, con el fin de ponerte. Si ven la palabra ahí, para ponerlo como ministro, como testigo, no solo de las cosas que ha visto, sino también de aquellas que me apareceré a ti. Miren el 17. Librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío. El Señor Jesús dice: Pablo, yo te he escogido para ser ministro, aquel quien va a ser mi servidor para el bien de los gentiles. Lo ha escogido el mismo Jesucristo. El ministerio no tiene nada que ver con sus planes. Algunos dicen que yo tengo planes de entrar al ministerio. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con los méritos. Algunos dicen: bueno, pero es que yo soy un buen orador, yo creo que debería estar en el ministerio. No tiene que ver con eso. Otros dirán: es que yo tengo la teología correcta, conozco toda la teología, debo estar en el ministerio predicando. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver ni siquiera con cuánto ame usted al Señor. No tiene nada que ver con usted. Él es el que pone a las personas en el ministerio. ¿Y saben qué? Cada uno de ustedes que sirve en el lugar donde está sirviendo son llamados soberanamente para el servicio por Dios. Dios ha llamado a todas las personas y a todos los llama. Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Jeremías, Dios llamó a todos los profetas, a los apóstoles. Cada ministro a través de toda la historia de la redención ha sido escogido para el ministerio por medio de Él mismo. Él es el que los escoge. Para contarles un poco de la historia, a mí me costó trabajo entrar al ministerio, nos tomó tiempo, años, porque inicialmente esa pasión y ese deseo por entrar al ministerio fue casi que inmediato. Alguien me habló de Cristo, creí, y en el mismo instante casi, o el mismo año casi, empezamos a enseñarle a personas. No sabía nada, por supuesto, porque qué voy a saber después de un año de haber conocido, pero tenía ese deseo y esa pasión. Pero nos pasaron bastantes años antes de ir a tomar clases para poder prepararme para el ministerio, porque no estaba seguro de ese llamado. Muchas cosas tuve que hacer para probar que ese llamado y que Él me lo probara, porque no fue fácil decidirlo. Y yo les digo que no tienen que tomar 10 años para hacerlo como me tomó a mí, pero hay que confirmar que es un llamado de Dios para entrar al ministerio de la predicación. Hay otros ministerios que no necesitan esa confirmación de 10 años. Usted puede servir ya hoy. Dice en Efesios 4:11: dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo estaba seguro que Dios le había llamado como siervo, y eso le daba la confianza, le daba la autoridad para entrar al ministerio. ¿Recuerdan Romanos 15:15? Dice: pero no os escribo con atrevimiento sobre algunas cosas, para así haceros recordar otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios. Es decir, que esa gracia Dios se la dio. Segunda de Corintios 3:4 dice: y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, que no seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Él sabía que el ministerio procedía de Él.
Primera Timoteo 1:12 dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Primera Timoteo 1:10, Segunda Timoteo 1:10. Y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. ¿Quién hizo a Pablo ministro? Dios. ¿Quién entonces es la fuente del ministerio? Dios. El ministerio es un oficio divino. Todos los ministerios son oficios divinos. Y vamos a ver 4 aspectos de ese ministerio. Vamos a ver esos 4 aspectos que nos van a ayudar a filtrar el ministerio extraordinario. En Colosenses, regresemos a Colosenses. Desde el versículo 24 hasta el versículo 29, todos los pronombres son pronombres personales en primera persona, es decir, yo. Es decir, Pablo está hablando de él. El único cambio es en el 28, que dice nosotros, pero los comentaristas dicen que ese nosotros es simplemente por estilo, pero está hablando también de él. Entonces, vamos a ver ese ministerio extraordinario de Pablo que nos sirve como ejemplo para cada uno de nosotros hacer ministerio. Entonces, el versículo 24, encontramos que el ministerio extraordinario es actitud. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. La primera palabra que encontramos ahí es ahora. Esa palabra ahora normalmente tiene una función de tiempo o temporal, o tiene una función transicional. Así es como se entiende. Si fuera temporal, ese ahora nos estaba mostrando que es algo que está sucediendo en este mismo instante, o en el instante que Pablo está escribiendo. Él está en este momento alegre por los sufrimientos por vosotros, sufrimientos que eran reales al escribir esta carta, porque recuerdan que Pablo en este momento está en la cárcel. Ahora mismo, en este preciso momento, dice: me alegro de mis sufrimientos. Pero si lo tomamos, como yo creo que lo debemos tomar, transicional, quiere decir como algo, como por tanto. Es algo como si estuviéramos adicionando una palabra por tanto. Si vamos al versículo 23, dice: Pablo, fui hecho ministro, por tanto, me alegro de mis sufrimientos. Esa es la idea. Pablo habla de los sufrimientos que se experimentan en ese proceso de llevar las personas al conocimiento de Cristo, y luego que han conocido, ayudarles a que caminen espiritualmente, a que crezcan. Esta es una tarea dura, no es una tarea fácil, y eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Noten el presente del verbo que está ahí. Ahora me alegro, es ahora. O sea, ese me alegro está en presente, quiere decir que es algo que constantemente está haciendo. Pablo experimentaba ese gozo constante de proclamar el Evangelio y de ver cómo ese Evangelio está impactando la vida de las personas. Él se goza o se alegra en lo que padece por vosotros, dice. ¿No les parece raro? ¿Cómo así que se goza por el padecimiento? Eso es como raro. ¿No les parece que se goce en el sufrimiento? Gozarse y padecer son experiencias opuestas, no son sinónimos. Sin embargo, en la vida de Pablo eran realidades presentes. Él se gozaba en el sufrimiento. ¿Y por qué podía gozarse? ¿Se han preguntado por qué podía gozarse en esto? Porque estaba seguro del llamamiento que se le había hecho. Además dice, noten ahí, cumplo, me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne cumplo, completo. Completando, es la idea ahí. Está también en presente. Otra vez, además de estar en presente, tiene un doble compuesto, que lo que significa es llenarse, completando completamente, llenarse hasta desbordarse, si fuera posible, como cuando uno llena un vaso de agua y se llena y se desborda.
así está. Pablo expresa que Cristo completamente le permite esto. Pablo expresa que Cristo reserva también una cantidad de sufrimientos para él. En Hechos 9, si tienen, dejen ahí la marca porque ya regresamos, pero en Hechos 9, 16, si lo recuerdan, 9:16 dice: porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre, hablándole de Jesucristo a Pablo, debería sufrir por él. Ahora que regresamos otra vez a Colosenses, déjalo otra vez en Colosenses, alguno me diría en este momento: me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Es que le faltó algo a Cristo? ¿No que la obra es completa? Al fin se necesitaba un sufrimiento adicional, pero nosotros todos sabemos que Cristo pagó todo, no hay necesidad de nada más. Cualquier sufrimiento que tenga un hombre en este mundo no añade nada a la obra perfecta de Jesucristo. Nada. Entonces, la pregunta que uno se hace, entonces, ¿de qué habla Pablo acá? Bueno, se refiere aquí a los sufrimientos que un cristiano experimenta en el cumplimiento del servicio al Señor. Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, no está sufriendo sufrimientos de Cristo en la cruz que fueron incompletos para la redención del pecador, sino Cristo sufrió en el castigo en lugar del pecador y pagó la totalidad del precio de la salvación del hombre. Los sufrimientos de los que está hablando aquí Pablo eran el producto de las persecuciones efectuadas por un mundo que por naturaleza es hostil a Cristo, es hostil al Evangelio. Juan 15:18, no necesitan ir allí, pero se los voy a leer. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es decir, hay sufrimiento, vamos a pasar sufrimiento. ¿Recuerdan a Jesús cuando dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción? Es una promesa. Los sufrimientos que los cristianos experimentan en este mundo se deben principalmente al hecho de que el mundo está manejado por Satanás. Satanás está en control de este mundo. Puesto que los cristianos representan a Cristo y Satanás está en contra de Cristo, Satanás pone su ira sobre los cristianos. Por eso es que vivimos un mundo de sufrimiento. Pero noten la actitud de Pablo en Colosenses: se goza en medio de los sufrimientos. Y alguno diría: bueno, aquí no tenemos tantas persecuciones, no estamos sufriendo. Pero al mismo tiempo yo digo, pero es triste ver que a veces hay personas que sirven como si estuvieran sufriendo, en una actitud de agonía, no tienen persecuciones, pero igual tampoco le están sirviendo a Dios. Pareciera como una penitencia el servicio al Señor delante de Dios. Ponen una cara larga, se ven como deprimidos, como el profeta Jonás, están enojados con Dios, amargados de esta carga difícil, muy complicado este servicio, esto del trabajo del ministerio es muy duro. Están sufriendo por el ministerio, es difícil eso. Algunos han visto, probablemente no se han visto, pero cuando alguien come algo que no le gusta, la cara que hace es terrible. De la misma forma están en el ministerio, no dan buena cara. Yo entiendo un poco el tema de la comida, porque hay comida que no me gusta el coliflor, no me gusta, está bien,
No hay nada malo contra el coliflor, sin embargo es que no me gusta, pero me lo como, porque me toca, pero no tengo una buena actitud ni una buena cara, ni se diga de las acelgas. Pero eso lo que quiero decir con esto es que el servicio se hace con gozo. El servicio, así se debe hacer. Pablo, él se desalentó, tuvo problemas diferentes en toda su vida, problemas que eran justificados y por las cuales podría estar amargado, pero igual tuvo gozo. Él sentía el peso de las iglesias, él sufrió el abandono de colegas en el ministerio, encarcelado, maltratado, de todo, afligidos en todo, dice, pero no agobiados, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Pablo todavía, a pesar de todo esto, se gozaba en el ministerio. De hecho, escribió una carta al lado de esta, que es la carta del gozo, que es la carta a los filipenses. Es otra carta de él. Regocijados, dice, otra vez digo, regocijados. Desde una prisión oliente, fea, sucia, pero él todavía tenía gozo en su corazón. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué tenía gozo en su corazón? Porque tenía una relación con Dios que trascendía todas las circunstancias que él estuviera viviendo. Pablo sabía a quién había creído. Él estaba seguro de que había sido llamado y escogido por el Señor que controla todo este universo para servirlo. Pablo tenía gozo porque tenía esa confianza que era profunda en su corazón. Estaba seguro, Pablo, de todas las cosas, buenas, mediocres y malas, que ayudan a los que aman al Señor. Pablo sabía que era un siervo indigno de Dios y aún la muerte era causa de gozo por causa de Cristo, inclusive la muerte. ¿Qué dice Pablo en Filipenses? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Después, cuando ve que ya la muerte se viene, dice: porque aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre este Pablo! Entonces, si alguno de ustedes pierde el gozo en el ministerio, esto quiere decir que ha perdido la perspectiva correcta de quién es el que los ha llamado y la providencia divina en sus vidas. Ha perdido la perspectiva bíblica del ministerio y por tanto el espíritu del ministerio. El ministerio es cuestión de actitud. No importa cuáles sean las circunstancias, el gozo debe estar presente. ¿Y de dónde saca ese gozo Pablo? No es una falsa alegría, no es poner una sonrisa, estamos contentos, como si están muy felices, entonces cada uno se ríe y todo el mundo ve la hipocresía porque no está contento, no hay gozo en su corazón. Pero en Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, miren lo que hace Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Jesucristo soportó la cruz con gozo, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué es que Jesucristo pudo soportar? ¿Por qué pudo soportar ese sufrimiento, vituperio? Por el gozo, por poner los ojos en Cristo, por eso pudo soportarlo. Entonces, mis hermanos, no depende en realidad de las circunstancias que estemos viviendo. No importan las circunstancias externas. Es fácil a veces desalentarse, pero es un gozo ver a personas que sirven cuando tienen ese gozo cristiano por dentro, especialmente cuando hay situaciones críticas en la vida. El ministerio extraordinario es un trabajo duro, pero se hace con gozo, con esa actitud de gozo. Ese es el primer punto. Segundo punto: el ministerio extraordinario es una tarea. Mire el versículo 25: de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro. Paremos ahí.
de la cual fue hecho ministro, de la cual está antecediendo a la iglesia, que es la iglesia de la cual, ¿sí se dan cuenta? En el 24 dice que es la iglesia, en el 25 de la cual. Esa división ahí no nos ayuda tanto, pero no nos ayuda tanto gramaticalmente, pero está haciendo referencia a ese 24. Él había sido hecho ministro, ya hablamos de eso, pero él veía ese ministerio como una administración. Esa palabra que encontramos ahí, administración, es una composición de dos palabras, casa y leyes, leyes de casa, es decir, esa responsabilidad impuesta para gobernar una casa. Se usaba esa palabra para referirse a un mayordomo que administra los bienes por alguien que le ha empleado. Y Pablo está diciendo aquí: yo fui llamado a administrar la casa de Dios. La iglesia es de Dios, el evangelio es de Dios, el plan de la redención es de Dios, el mensaje es de Dios, la verdad es de Dios, pero él viene a administrarlo. Él simplemente es un siervo que fue llamado a administrar lo que Dios le dio. Soy un mayordomo. Él no fue llamado a crear nada, él fue llamado a simplemente ser un siervo. Alguna vez escuché un comentario que alguien hacía del sermón al pastor MacArthur. Le hicieron un comentario diciéndole: vea, pastor MacArthur, yo creo que usted se copió el sermón del pastor de mi iglesia, porque él exactamente ha predicado lo que usted ha dicho. Y esto, el pastor MacArthur, pues lo predicó la semana pasada, y esto lo ha predicado, mejor dicho, al final de cuentas, el pastor MacArthur ha predicado eso hacía como 10 años, y este hombre había tomado las palabras de MacArthur. Pero al final no estamos llamados a ser inéditos o nuevos en el ministerio, estamos llamados a predicar la palabra de Dios, sean las palabras que sean. ¿Qué importa? Somos unos siervos, simplemente unos siervos para comunicar. ¿Qué? Comunicar lo que Dios ha dicho en las Escrituras. Al final es eso. Esa es la responsabilidad del mayordomo de Dios. Todos han sido llamados a servir. Pablo contesta esta pregunta de la responsabilidad de que todos han sido llamados a servir. Pablo dice en 1 Corintios 4:1 que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiera que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Esa es la responsabilidad del administrador, una responsabilidad seria. Pablo estaba consciente de que había sido hecho ministro, mayordomo, y tenía que cumplir esa responsabilidad sin vacilar. Porque si predico el evangelio, dice él en 1 Corintios 9:16, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues hay de mí si no predico el evangelio. Eso es, no se traen mensajes nuevos, es el mismo mensaje, es la misma predicación, no hay un mensaje nuevo. El que ha sido llamado al ministerio como pastor es un administrador de esa gracia de Dios. Tito 1:7 dice: porque el obispo, el pastor, el anciano debe ser irreprensible como administrador de Dios. Si esto es cierto y alguno de ustedes está interesado en el ministerio de la predicación, es una responsabilidad grande. Si ha sido llamado a ser hijo de Dios, Él también le ha dado el don para usar ese servicio. Cada cristiano también tiene el ministerio que Dios le ha dado, y también tiene esa responsabilidad de usar esos dones y habilidades que Dios le dio en el ministerio. ¿Sí recuerdan lo que dice Pablo acerca de los dones? Según cada uno, dice primero Pablo, no, Pedro, en 1 de Pedro 4:10 dice: según cada uno ha recibido un don, al menos un don. Quiere decir que cada uno de los que son creyentes, al menos un don para el servicio de la iglesia, úselo sirviéndolos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si no está sirviendo, es porque se está guardando ese don. Se lo tiene ahí guardado, y no, ¿cuándo lo va a usar? Es ahora.
¿Quién es la fuente del ministerio? Dios. Él es el que nos da el ministerio, es a través de Él que lo recibimos. Y Él los ha llamado a ministrar como sus siervos, como sus mayordomos. Y miren la segunda parte del 25, dice: que me fue dada para bendición vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es una responsabilidad solemne la predicación o la proclamación del Evangelio a los gentiles, y Pablo se propuso cumplir esa responsabilidad con absoluta entereza, para que anunciase cumplidamente la palabra de Dios, es lo que dice el texto. Esta frase expresa un propósito: anuncio, predique, está en el infinitivo y significa cumplir, llenar. El propósito para el que Dios le dio la responsabilidad a Pablo fue para que llenase con el Evangelio a todo el mundo gentil, que fuera a llevar el Evangelio a todas partes. Y sin duda lo hizo. Él se esforzó a predicar a Cristo al mayor número de personas. En Hechos 20, por ejemplo, él está hablando a los ancianos en la iglesia de Éfeso y les dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Él era un predicador, predicar a donde fuera. Y después dice: pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Él no importaba dónde estuviera, él estaba predicando toda la palabra de Dios. Pablo lo que está diciendo es que yo solo quiero hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Mi meta es terminar el ministerio que recibí del Señor, para el cual fui hecho ministro. Y mi ministerio es simplemente o primordialmente proclamar todo el consejo de Dios, es lo que dice Pablo. Al final de su ministerio, y posiblemente días antes de morir, escribe estas palabras en 2 de Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos podríamos hablar de así? Qué hermosa declaración, ¿no les parece? Qué bueno sería que todos pudiéramos llegar a ese momento viejos y decir: bueno, yo hice lo que pude, todo, puse todo mi empeño, estoy listo para partir, he terminado lo que me diste a hacer, estoy listo para regresar a ese cuartel general y decir: completé la misión, ya está, hice lo que tú me mandaste a hacer. ¿Quién puede hacer eso? Todos podemos hacerlo, poniéndonos en el lugar que Dios nos ha llamado a servir. No se trata de que el pastor o el líder es el que tiene que hacerlo todo, porque no es un todero, no es el que yo tengo que hacer esto, entonces hay que servir el café, hay que recibir a las personas y entonces tengo que cantar. Bueno, esa sería un dolor de cabeza para todos. Pero el punto es, a cada uno nos ha dado un ministerio. Algunos, como Pablo, tenía el ministerio de la predicación, iba como misionero predicando la palabra por todas partes, pero Dios le limitó de todas formas ese ministerio a Pablo. Él no predicó en toda la tierra. Había lugares donde él no podía ir. Le decían: no, allá no vaya. ¿Sí recuerdan? Él fue llevado por el Espíritu Santo para otras partes. Él no lo estaba haciendo todo. Dice un maestro en la iglesia de Grace, dice que uno se debe encargar de la profundidad del ministerio y Dios se encarga de la amplitud. Ya que el ministerio llegue a muchos lugares, Él se encarga, uno encárguese de lo profundo que puede hacer el ministerio. Y mire lo que dice en el 1:26, dice: a decir el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese misterio no se está refiriendo al misterio de la iglesia, como dicen algunos. En realidad se habla de el ministerio que fue revelado
Y el ministerio que ha sido revelado, y lo vamos a ver en unos minutos, es el ministerio de que los gentiles hacen parte ahora también del reino, o hacen parte con los judíos del reino. Dios lo revela, aquí nos lo muestra, Dios lo ha revelado. El ministerio al que Pablo se refiere había estado oculto por todos los siglos y edades, pero que ahora se ha revelado. El ministerio que estaba oculto ahora ha sido manifestado. Esa manifestación es también un aorista, un indicativo, y quiere decir que se lo hace claro. Dios le manifestó a Pablo y a los demás apóstoles su plan de que los gentiles iban a formar parte con los judíos del cuerpo de Cristo. Ese es el misterio, que es la iglesia. La idea del texto la podíamos expresar de esta forma. El ministerio o el misterio aludido por Pablo había sido ocultado por Dios desde las edades y generaciones, es decir, durante un largo tiempo. Estaba oculto, pero ahora, o sea, en los tiempos de Pablo, Dios reveló dicho misterio a los apóstoles a través de ellos, a los santos, es decir, a la iglesia, a todos. Por esta causa yo, Pablo, dice Efesios 3, 1, 6, dice, no necesitan ir allí, yo se los voy a leer: prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Si lo notan, el misterio es ese. El misterio es que los gentiles hacen parte de las promesas. Y en el Antiguo Testamento encontramos múltiples referencias acerca de los gentiles que deberían entrar al reino de los cielos. Igual a los judíos se les pidió que eso era lo que tenían que hacer, ir a predicar el Evangelio, y no lo hicieron. Estaba el 3:6 dice que era desconocido para ellos, pero fue el privilegio que tuvo Pablo al abrirles las puertas de la iglesia a todos los gentiles. Ahora la esperanza de gloria que encontramos ahí, en el versículo 27, a quienes quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que la esperanza de gloria implica que Cristo habita en el creyente gentil por la fe, es decir, sobre la misma base que habita en el creyente judío. Esa es la idea. El cuerpo de Cristo es la iglesia y no hay diferencia ni entre judíos y gentiles. Ambos disfrutan de los mismos privilegios y responsabilidades. Entonces, el ministerio estuvo limitado para estas personas, limitado en el sentido de que Pablo estaba limitado a la predicación y a dónde debería ir. El ministerio está limitado también a la voluntad de Dios, es decir, nadie puede hacer nada por iniciativa propia. De hecho, Juan en 5:30 nos dice que ni Jesucristo hacía nada por iniciativa propia. Él estaba limitado a lo que el Padre le permitía. También vemos que el ministerio estaba limitado al tiempo que Dios había establecido. Vemos en el Evangelio de Juan y leemos que aún el tiempo no había llegado, es decir, que también el tiempo estaba limitado. El tiempo, o el Señor también limitó su ministerio a objetivos divinos. Mateo 15:24 dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Es decir, que el ministerio está limitado a cada uno de nosotros, está limitado por las limitaciones que nos pone Dios. Es decir, que no todo el mundo necesita estar en la predicación, no todo el mundo necesita estar en la consejería. Cada uno está en donde Dios lo pone, cada uno ha estado, es una tarea que Dios le ha puesto a cada uno de nosotros. Todos tenemos una tarea dentro de la iglesia. Recuerdan que el ministerio está limitado a los
a los apóstoles. Eran 12 apóstoles solamente, no eran 30, eran 12 apóstoles a los que Jesucristo ministró. A esos fueron los que llamaron y esos fueron los que vinieron a él, y designó a esos 12 para que estuvieran con él y para que enviarlos a predicar. Entonces, es una tarea, el ministerio es una tarea que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes tiene esa tarea, y en donde lo pongan. Es que yo necesito predicarle a todas las naciones. Pues hay un límite para eso. Es que yo ya no quiero más la música, ahora yo ya no quiero hacer más música, yo lo que quiero es la predicación, por favor, córrase. Pues el ministerio es donde Dios lo ponga, es donde Dios le ponga la oportunidad de servir. Es lo que es así, es una tarea y tiene unos límites. Esa es la idea. Además, tiene una meta. Miren lo que dice el versículo 28. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres, que con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Es una meta. ¿A quién anunciamos? Esta frase nos ayuda a ver ese aspecto personal del ministerio. El ministerio tiene que ver con una persona, y esa persona es la persona de Cristo. Anunciamos o proclamamos está también en presente y sugiere esto, entonces, que es una acción continua. Pablo proclama el Evangelio de Cristo en todo tiempo. Esa palabra, proclama o anuncia, quiere decir declarar una verdad ya completa. El método del ministerio o el estilo es proclamar o declarar la verdad del Evangelio. Es más que un simple testimonio vivo. Algunos dirían, bueno, es que mi ministerio es vivir santamente. Gracias. Pero el ministerio en realidad implica una expresión por medio de palabras. No es simplemente una declaración formal y pública, como es la predicación, sino que también incluye compartir verbalmente la verdad en los contextos donde se encuentren, en la situación que se encuentre. Pablo, si recuerdan en Éfeso, Hechos 20:20, como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñarlos públicamente y de casa en casa. Él iba de parte en parte, de lado a lado, predicando el Evangelio. Es declarar esa verdad que nos ha dado. Y esa verdad, ¿cuál es? ¿Cómo se declara o cómo se proclama? ¿Qué dice ahí? Dice amonestando y enseñando. Amonestando y enseñando. Amonestando tiene un sentido como negativo, de alguna forma, corrigiendo mediante la instrucción y mediante la advertencia, y enseñando es un poco más instruir las escrituras para que los creyentes se edifiquen. Entonces, ese amonestando tiene que ver con el hecho de advertir, es aconsejar a alguien pacientemente, advirtiéndoles de las consecuencias que tiene el pecado, el castigo que debe recibir el pecado. A menudo es lo que hacemos con nuestros hijos, les amonestamos advirtiéndoles de que cierta conducta traerá un resultado duro o inevitable, va a traer un castigo. Este ministerio es la responsabilidad de todos los líderes de la iglesia, de amonestar. Pablo describe su ministerio en Efesios cuando dice: por tanto, estar alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé ¿de qué? De amonestar a cada uno con lágrimas. Era lo que él hacía. Primera Tesalonicenses 5:12 dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Pero además de esto, es la responsabilidad de cada creyente, no solamente de los líderes. Si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalada al tal,
y no os asociéis con él para que se avergüence. Si hay alguien entre nosotros que no quiere obedecer la palabra de Dios, ¿qué se hace? Pues no nos asociamos. ¿Está en pecado? Pues no, ya no lo vamos a quitar en mi casa. Así es. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Esa es la idea. Tenemos que amonestar a los hermanos de la congregación cuando están contaminados con el pecado, cuando están siguiendo aquello que es falso, una falsa doctrina, cuando hay desobediencia a lo que Dios enseña, cuando existe pereza espiritual, cuando están cuando son como niños infantiles, cuando se comportan de manera infantil. Tenemos que advertirles, así como advertimos a nuestros hijos. Además, dice, además de amonestar es enseñar. Enseñar se refiere a impartir doctrina, enseñar las verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo las enseñamos? Se las enseñamos a todos. ¿Se las enseñamos a un incrédulo? Claro, les enseñamos cuál es el camino a la salvación. A un inconverso le advertimos de esas consecuencias del pecado y de esa rebelión, y entonces le mostramos el camino, le hablamos del arrepentimiento a los incrédulos. También le enseñamos a un hermano que está débil en la fe, quiere conocer más de Cristo, le enseñamos a él. Esas son las actividades que debemos tener todos: amonestar y enseñar. Toda sabiduría es lo que hay que enseñar, dice ahí, en el 28, hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. El ministerio del apóstol Pablo se distinguió por unir esa enseñanza doctrinal con amonestaciones. Eso era lo que él hacía. Y buscar la aplicación de ambas, siguiendo esos principios de conducta en la palabra de Dios. Esa es la idea. Y este es el método del ministerio. Así es que se hace ministerio. Enseñando a quién, a todo hombre, todo el mundo. La proclamación de Cristo no se limita a los escogidos, va para todos, todo hombre. ¿Recuerdan a Pablo en el capítulo 17 de Hechos? Dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora que todos los hombres en todas partes se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Es decir, que va para todos, es para todos los hombres. Así sean de otras iglesias. A veces en otras iglesias encontramos personas que están mal alimentadas, reciben simplemente agua con un pan que ni levadura tiene, mal alimentados, y no se mueren, ¿no? Porque están ahí, todavía agua y pan, todavía uno puede vivir, pero hay que dar un filete, con un filete uno se alimenta mejor, con un buen pedazo de carne, jugoso, grande. Esa es la idea. Hay que recibir el alimento. Estamos en este momento así, exactamente. Estamos en un momento de hambruna espiritual. Hay que alimentarlos, hay que darles buena enseñanza. Para eso estamos nosotros, edificando a las personas en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, y sobre ese fundamento es que los evangelistas, pastores, maestros edifican y enseñan a la iglesia, equipándola para la obra del ministerio. Eso es lo que estamos haciendo acá, equipándolos para la obra del ministerio. Los herejes en Colosas creían que la perfección podía lograrse por un grupo élite, pero Jesucristo lo que está diciendo es que ofrece madurez a todos los suyos, y esa es la meta del ministerio, que sean maduros para poderlos presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esa es la idea. También, el último punto, y ya vamos a llegar al final, el ministerio está en el poder del Espíritu Santo, para lo cual
también trabajo, para lo cual indica hacia quién se dirige ese esfuerzo, ese verbo, y con este fin también trabajo significa un trabajo hasta el agotamiento, luchando, es el gerundio que describe ese esfuerzo de un atleta que se afana hasta el extremo para ganar una competencia, según la potencia de él. ¿Cuál potencia? ¿De qué está hablando? Del poder de Dios en la proclamación del Evangelio. Esta mañana lo vimos, es a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da ese poder. Es por el Espíritu Santo. Dios da las fuerzas para servir. Hay momentos en el ministerio que no son fáciles. Hay momentos en que a veces yo digo, vea, en la mitad del sermón digo yo, hasta aquí, ya. Miren a ver ustedes qué van a hacer, pero yo me voy. Pasan, hay momentos difíciles en el ministerio, hay momentos difíciles en la predicación, hay momentos complicados en los que reciben acusaciones que ni tienen ningún fundamento. Pero sí podemos continuar porque hay una fuerza, hay un poder que obra poderosamente en mí, así como obraba en Pablo, obra en todas las personas en el ministerio. El poder de Dios actúa en las personas y por eso tienen fuerza humana. Con Cristo he sido crucificado, dice Pablo. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicar, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué verdades, ¿no? ¿Cómo es posible cumplir y llevar a cabo todo lo que Dios demanda del ministerio? La respuesta está ahí en ese versículo. Con este fin trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Es por el poder del Espíritu Santo. Algunos dirán, bueno, pero el ministerio es fácil. Cada uno se hace un sermoncito rapidito, se hace un sermón y ya está, el ministerio acabó, viene cada 8 días. No es tan fácil. No es tan fácil. No voy a hablar más de esto, pero recordemos cuáles son esas características de ese ministerio extraordinario. Primero, es una actitud con gozo es que se hace. Además, es una tarea. Hay una tarea que cada uno tiene. Unos predicación, otro servicio, otros. Cada uno tenemos nuestra tarea dentro de los límites que Dios nos ha puesto. No tenemos que servirle café o alimentar a toda la población de Bogotá que está en necesidad. Hay unos límites. Además, tiene una meta, que es la predicación de Cristo. Esa es la meta. Además, es en el poder de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, cuando nos encontramos con estas palabras de ánimo para estar en el ministerio, al mismo tiempo nos damos cuenta de que no es algo fácil. Recuerdo las palabras de un puritano que dijo que la labor del ministerio puede ser apropiadamente comparada con el esfuerzo de una mujer al dar a luz o en las agonías de un soldado en el calor de la batalla. Y así es, Señor. Ayúdanos a tener una perspectiva correcta, pero al mismo tiempo hacer este ministerio con gozo, a lo que tú nos has llamado a hacer, a ministrarnos los unos a los otros, a que cada persona dentro de nuestra congregación tenga esa pasión por servir, por tener una perspectiva correcta, por entender cuál es el ministerio suyo y además de ponerlo en funcionamiento al servicio de cada congregación. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos continúes bendiciendo en el resto de la tarde
Y es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén.